buenos días. Esperamos que se cargue esto de Google, pero yo me gustaría hablaros del Internet de las cosas y ¿tenemos un mando? Sí. Y cómo vosotros podéis liderar esta próxima revolución tecnológica. ¿Vale? Porque esto se trata no de la gente que está aquí hablando, sino de todos vosotros, los que venís al Maker Show de Zaragoza, o de Madrid, o Barcelona, Nueva York, India, etc. ¿Vale? Y quería empezar diciéndoos que hoy es un día muy especial. Hoy es el día que es más fácil diseñar un prototipo, tener una idea, diseñar el prototipo y venderlo a millones de personas. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil hacer electrónica y venderla a todo el mundo y que todo el mundo se vea beneficiado de la innovación que podéis hacer vosotros. Y la buena noticia es que mañana será aún más fácil. Habrá aún más herramientas que estarán a la disposición de todos para hacer esto posible. ¿De acuerdo? Bueno, ya me ha presentado Ignacio, pero yo me llamo Marc Pou, soy de Barcelona, soy ingeniero informático y he trabajado como desarrollador web, pero también he estado muchos años haciendo I+D en el Internet de las Cosas y ciudades inteligentes. Coorganizo la comunidad de Internet de las Cosas en Barcelona y también en Múnich, porque viví unos años ahí. Y también soy Software Innovator para Intel. Eso significa que me mandan hardware antes de que salga al mercado para que lo pueda probar. Cofundé mi propia startup que se llama TheThings.io, donde ayudamos a empresas que hacen hardware a conectarlo a Internet. ¿De acuerdo? Esta tarde a las 6 damos una charla sobre cómo conectar un sistema de seguridad para tu casa con nuestra plataforma de Things.io. Espero también veros ahí esta tarde. Bueno, no sé si se puede entrar o no, es bajo lista. Y ahora me gustaría contaros tres historias que personalmente me han inspirado y que creo que están muy relacionadas con la tecnología y el Internet de las Cosas y que me gustaría discutirlas con vosotros. Y la primera es bastante interesante porque, si no lo sabíais, en los próximos 100 años avanzaremos tecnológicamente tanto como en los últimos 20.000 de la historia de la humanidad. No sé si alguien lo sabía o no. Esto no lo digo yo, esto lo dice este señor, que es Ray Kurzweil. Quien no conozca a Ray Kurzweil es autor de muchos libros de inteligencia artificial. Niño prodigio, hizo un piano para Stevie Wonder cuando tenía solo 14 años. Y actualmente lo ha fichado Google para un proyecto muy concreto que es conectar el cerebro a Google. El cerebro humano a Google. Él escribió un libro muy interesante que se llamaba Singularity. No sé si alguien aquí conoce el concepto de singularidad. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien ha visto... ¿Quién ha visto Matrix? Terminator. Ahí se habla del concepto de la singularidad. La singularidad es el día concreto donde las máquinas toman conciencia. ¿De acuerdo? Y este día, según Ray Kurzweil, va a pasar en 2040. El día concreto en que las máquinas toman conciencia es el día en que ese año o ese día se cumple el momento donde se ha avanzado en ese año tecnológicamente tanto como en el resto de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Y el problema dice, para que no le entendamos, ¿no? Yo también me costó mucho entenderlo y probablemente estáis diciendo, este tío está flipando aquí, que me está contando. Es que nuestro cerebro está programado para pensar linealmente. Pero el mundo no avanza linealmente. El mundo avanza exponencialmente. ¿Vale? Y me costó mucho a mí entenderlo, ¿no? Y entonces decidí hacer un ejercicio. Decidí hacer el ejercicio de pensar qué había pasado en los últimos 100 años en España. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer una retrospectiva. Esto es Barcelona hace 100 años. No había coches, caballos muertos por la calle, tranvías, la gente iba a la fábrica a trabajar, casi no había electricidad, no había metro, no había autobuses aún. 1902. Este es el primer vuelo que hay en la historia. Los hermanos Wilbur,
¿no?, hacer un vuelo de 200 metros en Estados Unidos. El primer avión, en 1902, vuela 200 metros. No, ahora desde el móvil ya podemos comprar un billete de avión para irnos a cualquier lugar con low cost, pero esto es hace 113 años. La electricidad en España llega a la mayoría de lugares en España en los 50. Pero es que los coches, ¿no?, el 600 se populariza en los 60 en España. Hasta los años 50 en España tener un coche era algo de lujo o algo prohibitivo, ¿no? Y hasta que no llega al 600 no empieza a haber realmente una demanda grande de coches en España. Estamos hablando hace 63 años o 65 años. Ese es el primer ordenador eléctrico que hubo en un ayuntamiento de Londres. Bueno, estaba cerca de Londres, en Inglaterra. Es el Elliot, 1956. Y como veis, el primer ordenador electrónico que hay en Inglaterra lo tienen que transportar varias personas. Y este señor cambia el mundo. Este señor, en los 90, está en el CERN, en Ginebra, un centro de investigación suizo, y presenta lo que hoy conocemos como web y empieza a cambiar el mundo. Esto ya hace 25 años que existe la web, un poco más de 25 años. Y en 2007, Steve Jobs vuelve a cambiar el mundo. Se presenta el primer iPhone en el mercado. Hasta entonces no había un concepto de teléfono tan revolucionario, ¿no? Y esto se carga básicamente varias empresas muy grandes de telefonía móvil con esta nueva disrupción. De esto hace 8 años. Hasta hace 8 años, sí, había móviles, sí, todo el mundo aquí tenemos Nokias, Alcatels, etc. Pero esto cambia la vida de todos los que estamos aquí en la sala. Y esto es el Nest. No sé quién conoce el Nest. Es un termostato que gestiona de manera, en teoría, inteligente la temperatura en tu casa. Solo funciona en Estados Unidos de momento, salió en el mercado en 2010, o fundaron la empresa en 2010, y la fundó básicamente uno de los ingenieros que lideraron el diseño y la fabricación del iPod y el iPhone. Por lo tanto, el primer iPod y el iPhone lo lideró, entre otras personas, Tony Fadell, que era el creador de Nest. Este es uno de los primeros objetos que llega a millones de personas conectados a Internet. Y lo más importante, o lo más interesante, no es esto. Bueno, lo más interesante de este objeto conectado es que Google lo compra por 3.200 millones de dólares en 2013. Pero lo más interesante es lo que pasa unos días antes de esta compra en Google. Y es esto. Es que Google decide vender Motorola, que había comprado, unos días antes de comprar Nest por 2.900 millones de dólares. Por lo tanto, es una señal inequívoca de que una empresa como Google decide decir adiós a toda una empresa de telefonía móvil como es Motorola y decide comprar una nueva empresa de Internet of Things como es Nest para liderar la siguiente revolución tecnológica. De aquí me gustaría saltar a la segunda historia que os quiero contar. Y haré unos cuantos saltos en el tiempo para contaros esta segunda historia. Pero antes de nada, ¿no?, me gustaría hablar de los hypes, de las palabras que si no habláis de ello, ¿no?, quizás en el trabajo, trabajáis en algo técnico, etc., parece que no sepáis nada, ¿no?, como Internet of Things, Smart Cities, Big Data. Hombre, si hoy tu empresa no hace Big Data, estáis jodidos, ¿eh? Pero me gustaría, ¿no?, contaros uno de los primeros proyectos de Smart Cities, Internet of Things y Big Data que hubo en el mundo. Y para esto me gustaría irme a Chile en 1971. Para quien no lo sepa, en 1971 Salvador Allende, este señor, gana las elecciones por un 1% de diferencia. Salvador Allende, para los que no lo sepáis, era de un partido socialista, hacia el comunismo, y decide, es uno de los primeros partidos comunistas que ganan las elecciones democráticas, y decide llevar al poder con ello
con él gente muy joven para que le ayuden a mejorar el país, a hacerlo mucho más avanzado tecnológicamente y usar las tecnologías al favor de la población, ¿no? de la ciudadanía. Y es esta una de las razones por las que contactan a este señor. Este señor no es Santa Claus, este señor es Stafford Beer. Stafford Beer era un científico que en los años 50 presenta la teoría de la cibernética. ¿Vale? Crea todo un modelo conceptual en el que las máquinas conectadas pueden ayudar a tomar mejores decisiones cuando pasan determinadas cosas o hay determinados parámetros en una ecuación, etc. Y estos ingenieros jóvenes que estaban ayudando a Salvador Allende en Chile en el 71 lo contactan, le piden cuánto costaría que se fuera a Santiago a trabajar con ellos y lo subcontratan. Este señor se marcha a Chile y empieza a trabajar con el gobierno de Salvador Allende. Crean el Proyecto 5. ¿Vale? Este proyecto es básicamente un proyecto que permitía conectar todas las fábricas del país que se habían nacionalizado. No sé si conocéis la geografía de Chile, pero es básicamente un país muy alargado, muy estrecho, y básicamente el Pacífico por un lado y los Andes por el otro, por lo tanto tiene una geografía un poco especial. Con este proyecto lo que querían hacer era conectar todas las fábricas de Chile, todas las carreteras y poder planificar con antelación cómo debería funcionar la producción en Chile, cómo iban las minas, cómo estaban las carreteras, etc. Y para esto compran un IBM 360 que tenía menos de 1 mega de memoria al gobierno americano. Nadie sabe cómo un ordenador americano llega a un país comunista en los 70, pero lo consiguen. Y básicamente con máquinas Telex, no sé si alguien aquí había visto una máquina Telex, pero con 500 máquinas Telex las mandan a las fábricas y minas chilenas para que estén conectadas vía línea telefónica y puedan mandar reports diarios sobre cómo va la producción, qué necesitan o qué no necesitan, y también, como es bidireccional, que desde el gobierno se les puede decir qué tienen que hacer o cómo tienen que avanzar. Por lo tanto, crean esta sala en la Casa Rosada, creo que se llama, de Santiago, donde hay Salvador Allende, para que desde parece un poco de James Bond, en realidad. Creo que James Bond se inspiró con la Ops Room de Allende, pero con las pantallas que veis ahí en el fondo y los botones que habían en las sillas, los gobernantes o especialistas podían ser capaces de mandar instrucciones a cada una de las fábricas. Esta sala solo se usa una vez, que hay una huelga organizada por la ultraderecha en Chile, y aparentemente parece que está a punto de funcionar y la van a estar a punto de usar, pero en el 11 de septiembre de 1973 hay un golpe de Estado de Pinochet, con lo que cuando entran en la casa presidencial, en teoría Salvador Allende se suicida, y cuando ven esta sala, la Ops Room, lo primero que hacen es destruirla. Por tanto, no quedan restos de esta sala ya en la casa presidencial en Santiago de Chile. Pero este es el primer proyecto de Internet, bueno, de Smart Cities, ¿no? Y Big Data que hubo en la historia, ¿no? del mundo. Y ahí me gustaría saltar a Brasil, ¿no? 2012. Bueno, sí que lo sabéis, ¿no? En Brasil ha habido un gran evento, que fue el año pasado con la Copa del Mundo de Fútbol. Y el año que viene, en 2016, habrá los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Brasil es un país del tercer mundo, tienes muchos problemas de seguridad, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y lo que decide el alcalde Páez de Río de Janeiro es invertir 14 millones de dólares con IBM para montar una sala así, ¿no? Una evolución de esta Ops Room que había en Santiago de Chile para poder controlar en tiempo real qué está pasando en la ciudad. Pueden predecir en 15 minutos de antelación si va a llover o no va a llover en algún lugar de la ciudad, y también predecir los atascos que puede haber potencialmente en la ciudad.
muy parecida a la Ops Room, ¿no?, que teníamos en Chile, pero esta vez con 30 operarios trabajando. Visto estos dos proyectos de Smart Cities, me gustaría saltar a la Grecia clásica y me gusta mucho un mito de Platón, que es el mito de la caverna. No sé si habéis escuchado hablar del mito de la caverna de Platón. Pero el mito de la caverna de Platón lo que nos cuenta es que imaginaros una cueva muy profunda, donde al final de la cueva no llega nunca la luz del sol. Imaginaros que en esta cueva hay una pared justo enfrente del final de la cueva y pones ahí a prisioneros, los ligas, para que no tengan manera de moverse ni de girarse para ver la luz del sol, ¿no?, que está en teoría detrás de la pared, ¿no? Y los pones de pequeños para que nunca hayan visto nada. Y detrás de esta pared pones un fuego y haces pasar figuras para que se proyecten sombras al final de a la pared que hay al final de la cueva. Por lo tanto, estos prisioneros que están ligados ahí, la única realidad que conocen son las sombras que se reflejan al final de la cueva. Imaginaros por un momento que uno de estos prisioneros consigue escaparse, ¿no?, y consigue salir fuera. Antes de nada, el sol lo entregará y será unos cuantos días que no podrá ver nada, pero después se dará cuenta que la realidad que él entendía, que eran las sombras que se reflejaban en la cueva, en la pared de la cueva, no es la realidad real, sino que hay otra realidad que parece mucho más real que la que veían reflejados en la cueva. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando en Chile o en Río. Y para demostraroslo me gustaría saltar a Japón en 2011. Y en Japón en 2011 pasó un hecho dramático que fue el tsunami, ¿no?, que devastó la costa noreste de la isla de Japón. Y uno de los accidentes más históricos que pasó fue la destrucción parcial de la central termonuclear Daiichi de Fukushima. Una vez los reactores nucleares de Fukushima implosionaron, esto es lo que los satélites no americanos detectaron 24 horas después de la implosión de los reactores nucleares de Fukushima. Es que la radiación nuclear había llegado hasta costas americanas. O sea, fue realmente algo muy devastador. Y el gobierno japonés, en un acto de transparencia, decidió cada 24 horas publicar cifras de la radiación nuclear que había en Japón. Por lo tanto, podías ir a la página web del gobierno japonés y descargarte un PDF donde te decían la radiación en las últimas 24 horas en Japón. Mientras tanto, en la otra punta del mundo, en Londres, había una empresa que tenía una plataforma de Internet de las Cosas donde podías almacenar datos de sensores. Era libre, era abierta, no era libre. Y uno de los sensores que vieron que tenía millones de visitas de golpe, tuvieron un pico de visitas, fue un sensor de radiación nuclear que había en Osaka. Osaka está a unos 2.000 kilómetros de Fukushima, o quizás más. Está realmente muy lejos. Y en este caso, este sensor estaba dentro del laboratorio, completamente aislado, por lo tanto, los datos que podía ofrecer este sensor eran totalmente irrelevantes, ¿no?, para el accidente de Fukushima. Pero esto les dio la idea a esa empresa de ayudar a los makers de Japón y de Tokio a crear sus propios sensores de radiación nuclear y empezar a publicar datos en tiempo real de lo que estaba pasando realmente en Japón. Mandaron sensores de radiación nuclear, enseñaron electrónica a makers de los makerspace de Tokio, enseñaron cómo hacer una pequeña aplicación móvil que mandara los datos, y eso es lo que tenían al cabo de unas semanas.
tenían casi más de 500 personas en tiempo real mandando datos de la radiación que detectaban desde la ventana de su casa, desde su coche, desde donde quisieran, en tiempo real de lo que estaba pasando en Japón. Y no solo esto, la gente empezó a colgar también datos de sensores, pues de anemómetros, de recogida de lluvias, temperaturas, humedades, con lo que gracias a estos datos en tiempo real, en Japón fueron capaces de crear modelos de predicción de si había una lluvia, si esa lluvia venía de nubes que habían pasado por encima de Fukushima, o si venían de otro lugar y no llevaban, por ejemplo, lluvia ácida que podía afectar la agricultura, etcétera, etcétera. Ahora, si comparamos esto con esto, pues me recuerda un poco a la Ops Room de Chile. Y finalmente, claro, el poder del ciudadano, el poder de hacer proyectos bottom-up y no top-down, como nos estaban enseñando en Chile o en Brasil, pues hace que puedas tener datos mucho mejores, mucho más en tiempo real y realmente hacer a los ciudadanos como nosotros partícipes, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país. Y lo más importante es salir de la caverna, ¿no?, como nos decía Platón. Y con eso me gustaría saltar a la tercera y última historia. Y en esta tercera y última historia me gustaría ahora empezar a hablar del Internet de las Cosas y una de mis inspiraciones, ¿no?, para meterme en el mundo del Internet of Things. Y también hacemos un salto histórico y nos vamos a Palo Alto en 1991 y, para ver el trabajo que estaba haciendo ese señor. Ese señor se llama Mark Weiser, no sé si alguien aquí lo conoce, pero trabajaba en el Xerox PARC. Para quien no conozca qué es el Xerox PARC es no sé si os suena la marca Xerox, pero Xerox hacía fotocopiadoras, bueno, aún debe hacer fotocopiadoras, impresoras, etc. Y el Xerox PARC es el edificio donde hay toda la parte de I+D de Xerox. Y es un edificio que está justo delante de Stanford, en Palo Alto, la Universidad de Stanford. Por ejemplo, seguramente si habéis visto la película de Steve Jobs o habéis leído un poco sobre la historia de Apple. Steve Jobs en los años 70 fue a hacer una visita al Xerox PARC y vio el ratón de un ordenador. Esta gente inventó el primer ratón para ordenador y básicamente lo copiaron. Por eso el primer Mac que sacó Apple llevaba un ratón, ¿no? Básicamente lo vieron aquí en el Xerox PARC y lo copiaron. Bueno, esto era una intro del Xerox PARC, pero este señor lideraba un departamento de I+D que se llamaba Ubiquitous Computing. Y fue una de mis inspiraciones cuando leí uno de sus artículos que se llama The Computer of 21st Century, donde cuenta cómo serán los ordenadores en el siglo XXI. Y una de las cosas más interesantes o que me llamaron más la atención fue lo que decía este señor, que era que en la computación ubicua, ¿no?, también puede ser conocida como la época de la tecnología calmada, es en el momento donde la tecnología desaparece de nuestro alrededor y la tecnología pasa a estar detrás de cualquier objeto que haya en nuestra vida. Él hablaba que lo interesante de la computación ubicua es el momento en el que, haciendo una interacción física con un objeto físico, puedes crear interacciones virtuales. O el momento en el que hacer una interacción virtual podías crear interacciones físicas, ¿no? Y esto es algo que en el 90 era algo muy difícil de visualizar, pero a día de hoy es muy sencillo, ¿no?, que yo toque esta mesa y, por ejemplo, mande un tweet, ¿no?, o que hablando por el micrófono pues pueda, por ejemplo, el Facebook del Zaragoza Maker Show, pues diga que alguien está hablando ahora, ¿no?, en el auditorio. Pero en el 90 era algo muy interesante, ¿no?, decir que la tecnología está destinada a desaparecer
y estará en todo lo que habrá a nuestro alrededor. Será ubicuo. Bueno, este señor murió por un cáncer a finales de los 90, por tanto no pudo seguir su investigación. Pero todo lo que en ese momento, todas estas tecnologías se llamaban computación ubicua, pervasive computing, etcétera, etcétera, hasta que llegó este señor, Kevin Ashton, y en el 99 pronunció por primera vez Internet of Things. ¿Vale? Este señor es un consultor y estaba haciendo una presentación para Procter & Gamble en el MIT y pronunció estas palabras. Y a partir de ese momento, a priori todo empezó a acuñarse con el concepto de Internet of Things. Ese señor, junto también con un zaragozano y un par de personas más, realmente cambiaron el mundo de los makers y del Internet of Things. Ese señor es Massimo Vanzi, para quien no lo conozca, y con David Cuarties de Zaragoza y un par de personas más crearon el Arduino. Imagino que todos aquí sabéis qué es el Arduino, pero es una placa de electrónica programable o abierta, libre, que permite programar cualquier objeto físico, conectarlo a sensores actuadores y conectarlo a Internet. Y esos señores, con la aparición de Arduino, bajo mi punto de vista, han creado un hito en la historia de la tecnología. Yo creo que en 30, 40 años saldrá en la enciclopedia como uno de los precursores para cambiar la historia de la tecnología. Porque, bueno, ahora os contaré el por qué lo creo, pero en 2005, cuando salió Arduino en el mercado, también salió el primer dispositivo conectado a Internet. El primer dispositivo conectado a Internet que se intentó vender fueron los conejos conectados a Internet. Y demostraron que los conejos no estaban preparados aún para ser conectados a Internet. Pero eran muy interesantes estos conejos porque básicamente los conectabas a un feed de tu periódico favorito o bueno, en 2005 aún no había Facebook, pero lo podías conectar a las redes sociales que había en ese momento, a los chats, a Skype, etc. Y movía las orejas según cómo lo programaras, ¿no? Podías decir, si Romario marca un gol, bueno, no sé, o Butragueño marca un gol, mueve las orejas. O si hay una noticia de tal, enciende un LED, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la empresa esta quebró, lo hicieron en open source y ahora, bueno, los fundadores han hecho otro proyecto muy similar que se llama Mother, que básicamente es lo mismo, y en lugar de que es un conejo, lo han vestido como si fuera tu madre y que te estuviera diciendo que tienes que limpiar la casa. Yo creo que aún es peor que un conejo conectado, pero bueno, en teoría están vendiendo más que los conejos conectados. Y en 2005 también salió el primer wearable, ¿no? Con la afición del running. Nike hizo una joint venture con Apple y apareció el primer dispositivo que podías ponerte en tus zapatillas de correr, se sincronizaba con tu iPod y luego podías descargar esos datos del iPod y subirlos a una página web que te decía los kilómetros que habías corrido. Todo esto ha ido mejorando hacia la aplicación de móvil de Nike Plus o una pulsera, etc., ¿no? Y ahora ya hay pulseras de 1000 marcas. Pero en 2005, hace 10 años, ya apareció el primer wearable para runners. Y desde 2008 se están conectando coches a Internet. O sea, los BMWs más nuevos de 2008, a partir de los de 2009, ya están todos mandando datos a la central de BMW en Alemania, cerca de Múnich. Por lo tanto, ya vivimos en un mundo conectado, aunque indirectamente no sabemos o no nos indican, ¿no?, que las cosas están conectadas. Y una de las revoluciones que ha traído de la mano el Internet de las Cosas, para mí, es las campañas de crowdfunding. No sé si conocéis a Kickstarter o Indiegogo o parecidos, en España también hay similares, pero lo que parecía muy difícil, que era que gente como nosotros tuviéramos dispositivos conectados, campañas de este tipo, de marketing,
han hecho que gente como nosotros podamos comprar objetos antes de que sean fabricados y ayudemos a estas empresas a hacerlo una realidad, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son estas bombillas. Estas bombillas, no sé si alguien aquí las compró, ¿no? Yo compré una, valía 100 euros, una bombilla. Bueno, una bombilla que puedes cambiar el color y está conectada por wifi. Y esta bombilla la sacaron una empresa, una startup australiana en Kickstarter y buscaban $50.000 para ir a fabricarla a Shenzhen, en China, y intentar lanzar su proyecto en el mercado, ¿no? Lo que fue muy interesante es que después de una semana habían recogido más de $3 millones a través de Kickstarter y decidieron cerrar su campaña. Ya estaban acojonados, no sabían si lo podrían hacer o no, y claro, si tanta gente en realidad quería las bombillas, bueno, ya las venderían posteriormente desde su página web, ¿no? Por tanto, fue una de las primeras campañas de Kickstarter que cerró antes de que se terminaran las 3 o 4 semanas que duran en general las campañas de Kickstarter. Y, bueno, la fabricaron, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante no es lo que pasó en Australia y desde Kickstarter con la IFX. Lo más interesante es lo que pasó en Eindhoven mientras esta campaña de marketing o de Kickstarter estaba pasando. Lo que pasó en Eindhoven, para que no lo sepan, en Eindhoven hay la central de Philips. En Eindhoven alguien abrió un cajón y descubrió que Philips ya hacía años que tenía un proyecto de bombillas conectadas a Internet. Pero que algún business developer había decidido que eso era una mierda y que nadie quería comprar bombillas conectadas a Internet. En ese momento había, además de la IFX, 4 proyectos más de bombillas conectadas en Kickstarter que aparentemente estaban también recogiendo fondos de gente muy interesada en tener bombillas conectadas. Con lo que eso les dio una validación de mercado y eso les hizo ver que había empresas que les estaban adelantando en la innovación. Y esto es una de las cosas que me fascinan más, ¿no?, de la tecnología. Y es que hace 50 años la tecnología estaba controlada por grandes empresas, por 4 grandes empresas, ¿no? Pero con la disrupción de la web, empresas mucho más pequeñas, hechos en el garaje de alguien, consiguieron realmente empezar a facturar mucho más dinero que estas 4 empresas grandes que controlaban la tecnología hace 4 años. Y con el Internet de las cosas va a pasar algo muy similar. Con el Internet de las cosas va a pasar que gente como vosotros, que estáis en un Maker Show, tenéis ya las herramientas para poder empezar a liderar esta próxima revolución tecnológica. Y sobre todo, una de las cosas importantes es que, para la gente que no estaba al principio, tenemos que avanzar exponencialmente y no linealmente como está programado nuestro cerebro. Y sobre todo tener claro que vosotros, hoy, aquí, como es el mejor día hoy para empezar a fabricar objetos conectados, podéis liderar esta nueva oleada tecnológica.